Amén. ¿Le puede dar un aplauso a Dios, por favor? Si es para Dios, que suene más fuerte. Él se lo merece. Bueno, en esta tarde quiero comenzar dándole gracias a Dios por su mover, por su presencia, por su fidelidad. Gracias, hermanos, porque hemos podido ver su mano obrando en medio de nuestras vidas. Cómo no dar gracias porque hoy su bendición ha sido evidente a través de mis hermanas, mis hermanos del coro y también a través de nuestro hermano Tonito. Amén. Bueno, hoy traigo una palabra de Dios, pero una palabra para no golpear, ni para señalar a nadie, ni para herir a nadie, ni mucho menos para juzgar. Hoy traigo una palabra de Dios para restaurar, para sanar y para levantar. Miren, mientras estudiaba estos días pasados las biografías de varios hombres de la Biblia, de alguna manera Dios despertó mi espíritu, poniendo en mi vida, en mi corazón, una palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Una palabra de cómo Dios se reveló a través de estos hombres comunes, de estos hombres llenos de dudas, de estos hombres con temores, con un pasado complicado, pero donde pude entender, hermanos, una gran verdad. Que cuando Dios llama, lo común se vuelve útil. Donde pude observar, iglesia, que cuando estos hombres comunes decidieron obedecer a Dios, sus vidas y sus historias cambiaron. Porque la obediencia, déjenme decirles, marca la diferencia. Cuando alguien dice sí a algo más grande que uno mismo, aunque esté quebrado por dentro, aunque esté herido por la vida, y aunque tenga un pasado complicado, si uno se rinde a la voluntad de Dios, Dios convierte a ese hombre y a esa mujer en un canal de su gloria. Porque cuando lo común, hermano, se pone en las manos del Dios eterno,
lo frágil se vuelve instrumento y lo débil se vuelve fuerte. Por eso mismo, hermanos, antes de comenzar, déjenme decirles algo, que hoy no busco su amén, pero sí necesito su atención. Porque lo que voy a compartir no es mío, es de parte de Dios. Cuando Dios habla, necesita oídos que sepan escuchar. Así que abra su corazón, porque Dios tiene algo. Voy a predicar muy despacio, para no utilizar el agua, porque estoy ya de la garganta. Miren, cuando hablamos del pueblo de Israel, no podemos olvidar que Dios, en su gran misericordia, levantó una galería gloriosa, impresionante, de líderes y de profetas muy importantes. Hombres, hermanos, que fueron columnas en medio del caos. Hombres que fueron antorchas encendidas en medio de la oscuridad. Hombres que fueron instrumentos vivos en las manos de un Dios que nunca abandonó a su pueblo. Aunque el pueblo fallara, aunque el pueblo dudara, y aunque el pueblo muchas veces se desviaron del camino, pero su presencia siempre siguió estando ahí. Fiel, constante, inquebrantable. Por lo tanto, hermanos, la fidelidad de Dios fue demostrada por medio de estos hombres comunes. Y escuchen, no eran perfectos, pero sí fueron obedientes. Como un Abraham, como un Jacob, como un José, un David, un Elías, un Eliseo, un Isaías, un Jeremías. Una lista interminable que ahora no vamos a mencionar a todos, pero si el tiempo me lo permite, quiero hablarles de dos de ellos, que aunque vivieron en tiempos distintos, aunque sus historias son distintas, y aunque hay un tiempo de 400 años de diferencia del uno al otro, pero su mensaje es el mismo. Porque los dos proclamaron a través de sus vidas de que Dios es fiel, de que Dios no falla y de que Dios jamás abandonó a los suyos. El primero, iglesia, es aquel hombre que fue usado por Dios con una simple vara en sus manos.
conocido, hermanos, por el libertador de Israel, el que escuchó la voz de Dios desde una zarza que ardía, pero que no se consumía. Moisés, el que habló con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. El que subió al monte Sinaí y recibió de la misma mano de Dios las tablas de la ley. Dios, hermanos, levanta a Moisés cuando Israel está esclavizado, oprimido, humillado, bajo el látigo de Faraón. Donde vemos, hermanos, un Israel sin esperanza, un Israel sin fuerzas. Pero Dios usó a un Moisés débil, lleno de dudas. Un Moisés que declaró: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? Quien dijo: Señor, nunca he sido elocuente, pero viva Dios, que tenemos a un Dios que no lo ha hecho antes. Porque Dios, hermanos, no buscó a un hombre grande. Dios, hermanos, no buscó a un hombre perfecto para traer libertad. Dios buscó a un hombre con un corazón dispuesto y una vida obediente para romper las cadenas de la esclavitud de Egipto. Porque permítanme decirles, tenemos un Dios que toma personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Porque Moisés no fue la elocuencia que tenía, no fue las fuerzas de Moisés, fue la fidelidad de Dios. Dice Corintio, lo dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso, hermanos, déjenme decirles que Moisés no tenía títulos humanos. Moisés no tenía espada en sus manos. Y Moisés no tenía ejército. Pero lo que sí tenía Moisés era el llamado de Dios. Y cuando alguien camina bajo el peso de ese llamado, las fuerzas de Faraón se tienen que doblegar, el mar se tiene que abrir y el cielo tiene que responder, porque no se trata de lo que uno tiene, se trata de la fidelidad de Dios. Dale ese aplauso para él. Amén. Cuando alguien camina bajo ese peso del llamado, no confiando en sus propias fuerzas, sino en el Dios que es fiel,
y que no abandona las cosas imposibles para los hombres, se convierten en realidad en Dios. Voy rápido porque no quiero cansar. Así que, hermanos, como Dios levantó a un Moisés, sin espada, sin ejército, para traer libertad en medio de la esclavitud, también levantó a otro hombre para traer dirección en medio de la confusión. Y ese hombre, hermanos, fue Samuel el profeta. Que Dios usó teniendo en sus manos un pequeño cuerno lleno de aceite. Déjenme decirles que fue Samuel quien abrió la monarquía al pueblo de Israel, presentando, hermanos, a Saúl como el primer rey de Israel. Porque el pueblo, hermanos, demandaba rey como las demás naciones. Un hombre, hermanos, que fue levantado en tiempos de decadencia espiritual, donde la voz de Dios, hermanos, escaseaba, donde el sacerdocio estaba corrompido y donde el pueblo se encontraba sin dirección. Y es en medio del caos, en medio del silencio, donde Dios levanta a Samuel. Miren, Moisés, con una simple vara, trajo libertad y ley. Pero Samuel, con un poquito de aceite, trajo dirección y respuesta. Moisés, hermanos, rompió cadenas en medio de la esclavitud. Pero Samuel trazó camino en medio de la confusión. Y ahora ahí va esta. Es que cuando Dios actúa, no solo rompe cadenas, también marca destinos. Por eso, hermanos, Dios no solamente los sacó de Egipto, sino que los llevó a la tierra prometida. Y ahí va esta, apúntatela. El plan de Dios no termina cuando sales. El plan de Dios termina cuando llegas. Qué bueno. Dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros, escuchen, para daros el fin que esperáis. Hermanos, no es el final que el enemigo quiere que acabes. Y tampoco es el final que el mundo quiere imponer, sino es el final que Dios ha marcado para ti. A ver cómo reciben eso. El Dios que declaró tu destino
en el libro de Jeremías. Es el mismo Dios que interviene en tus batallas, como lo dice el libro de Samuel. Porque es precisamente bajo la dirección de Dios la que Samuel reconoce al ver la mano de Dios obrando con poder en medio de los conflictos y la batalla contra los filisteos. Donde Samuel, hermano, se detiene, toma una piedra y la levanta como testimonio. Y ahora miren, y dice Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí. Miren, hermanos, es en este momento donde las palabras de Samuel dejan de ser solo un recuerdo del pasado para pasar a convertirse en un testimonio vivo en el presente. Un testimonio de lo que significa caminar con Dios. Porque escuchen bien en esta tarde, la frase hasta aquí no es solo una referencia al pasado. No es solo una mirada hacia atrás, sino que significa una declaración de que Él ha estado presente en cada paso que hemos dado. Es una frase que reconoce que si hemos llegado hasta aquí, si estamos de pie, si seguimos adelante, si seguimos avanzando, después de todo lo que hemos pasado, no es por méritos propios, ni tampoco es por fuerza humana, sino porque Él nunca nos ha soltado de su mano. Hasta aquí. Es una declaración con peso que habla de un recorrido de luchas, pero también de victorias. De momentos difíciles, pero también de momentos de gloria. Habla de cansancio, pero también habla de su fidelidad en medio del camino. Samuel, hermanos, está hablando de que no fue por estrategias humanas, de que no fueron las habilidades de la persona, ni tampoco fue la casualidad, sino que fue Jehová, que fue su mano, que fue su poder, que fue su fidelidad, quien los trajo hasta aquí. Samuel está diciendo, Él fue quien nos sostuvo en medio del dolor. Él fue quien nos proveyó en medio de la escasez.
Él fue quien nos defendió en medio de las batallas más duras. Y Él fue quien nos abrió camino donde no había salida. Escúchame, iglesia. Samuel nos está diciendo, es verdad que hasta aquí el camino ha estado marcado por muchas lágrimas, pero también ha habido muchos cánticos de libertad. Es verdad que hasta aquí hemos cargado con muchas heridas profundas, pero también hemos levantado muchos trofeos de victoria. Porque todo esto ha sido posible, porque hasta aquí Dios abrió mares, derribó gigantes y convirtió desiertos secos en manantiales. Ay, si hemos llegado hasta aquí, es porque Dios fue fiel en Egipto, pero también Dios fue fiel. Iglesia, escúchenme. El mismo Dios que cerró la boca a los leones por Daniel es el mismo Dios que apagó el fuego en el horno por Sadrach, Mesach y Abednego. El Dios, hermanos, que mandó el maná en el desierto para alimentar al pueblo, es el mismo Dios que mandó unos simples cuervos para alimentar al profeta Elías en el arroyo. Escuchen, y si este fue su poder en el pasado, no tiene que dudar de la fidelidad de Dios en su presente. Porque si nuestro Dios alimentó con 5 panes a más de 5,000 personas, y con 2 cuervos a un profeta, ¿por qué vamos a temer ahora? Porque el Dios que nosotros tenemos no lo tiene nadie. Lo que hace nuestro Dios no lo hace nadie. Aleluya. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana. Él no ha cambiado. Él sigue siendo Jehová Shammah, el Dios que está aquí. Él sigue siendo Jehová Shaddai, el Dios todopoderoso. Él sigue siendo Jehová Jireh, el Dios que provee. Él sigue siendo Jehová Nisis. Él es nuestra bandera.
Johnny, te voy a decir algo. El mismo Dios que estuvo con Moisés en el Éxodo, el mismo Dios que habitó con Samuel en el templo, es el mismo Dios que está contigo en tu presente. Aleluya. Están tus luchas, iglesia. Están tus silencios. Está en tus situaciones más difíciles. Pero escucha, también estará mañana. Y pasado mañana. Y así los 365 días del año. Porque déjenme decirles que precisamente después del hasta aquí, todavía hay mucho camino por caminar. Todavía hay batallas que vamos a tener que pelear. Todavía hay lágrimas que tendremos que derramar. Decisiones que tomar. Y habrá muchos gigantes que tendremos que enfrentar. Pero también escuchen esto de parte de Dios, que habrá muchas victorias de parte de Dios que tendremos que celebrar. Porque ahí va, el mismo Dios que te trajo hasta aquí es el mismo Dios que te llevará hasta el final. Dale ese aplauso para Él. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue caminando contigo. Y ahí va esta. Mientras Él vaya al frente. No hay desierto que te detenga. Cuando Él va delante, el camino se abre. Su nube nos guía y su fuego nos alumbra. Son y 45. Dice el capítulo 13 del libro del Éxodo. Leo esto y acabo, tenía mucho por decir. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Y ahora dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. Y esto nos da a entender una gran verdad. Que no importa la situación,
que no importan las circunstancias, que no importan los tiempos que estemos viviendo. Si estamos viviendo tiempos de sol o tiempos de oscuridad, lo que importa es que su fidelidad nunca nos va a abandonar. Él va a estar de día, pero Él también va a estar de noche. Él va a estar en nuestras primaveras, pero también nos va a estar en nuestros inviernos. Termino, hermanos, con esta frase. Él ya declaró en tu historia bendición donde el diablo quiso escribir derrota. Iglesia de la nueva unción, Él está con nosotros. Él no nos deja solos. Amén. Él sigue caminando. Amén. Espero, iglesia, que la palabra le haya enseñado de que Él está contigo, de que Él no lo abandona, de que Él está en sus momentos más difíciles. Cogemos una alabanza y ya pasamos.